En principio, quiero saludar a todos nuestros compañeros estudiantes, a todos nuestros colegas que están conectados mediante lo que es la red de internet y principalmente mediante esta plataforma que obviamente nos permite comunicarnos de manera un poco más masiva y siempre guardando lo que son las medidas de seguridad que en este tiempo que estamos viviendo de crisis sanitaria, pues se constituye un elemento muy importante para poder estar realmente en comunicación, ¿no? Bueno, con la venia de cada uno de ustedes vamos a iniciar con lo que es esta participación que lo hemos denominado como principios investigación aplicado a las ciencias económicas, ¿no? No sé si me escuchan todos, por favor. ¿Está perfectamente todo bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado, confirmamos el audio y la imagen. Muy bien, perfecto. Entonces voy a permitirme compartirles, vamos a cortar un poquito la imagen, voy a permitirme compartir lo que es el material que se ha preparado para esta ocasión. Bien, si bien es un poco ampuloso, pero vamos a tratar un poquito de poder sintetizarlo en función de lo que es principalmente la aplicabilidad misma que conlleva el proceso o los procesos de investigación dentro de lo que es el área de las ciencias económicas, ¿no? Ese es un elemento totalmente importante para nosotros porque nos va a permitir... Estoy en clases. ¿Cuál es ese criterio que vamos a asumir al momento de poder analizar justamente estos principios de investigación ligados a las ciencias económicas, las características que debe tener principalmente un profesional formado en estas áreas para poder encaminar procesos de investigación? Pero principalmente, al margen de poder analizar esas características, vamos a tomar en cuenta un elemento que es fundamental, ¿no? El criterio de que un investigador, para ser considerado realmente un investigador, pues tiene que inscribirse bajo un determinado enfoque paradigmático, lo que le va a permitir obviamente a este encaminar el desarrollo de su carrera durante todo el transcurso de su vida. Inclusive, yo me atrevo a decir que este es el pilar fundamental sobre el cual se basa, ¿no?, la generación de una concepción ideológica que tiene cada uno de los seres humanos que viven en sociedad para poder encaminar su vida social posteriormente. Y eso lo vamos a ver dentro de un momento. Bueno, a esta ponencia le hemos denominado como principios de investigación en ciencias económicas. En principio quiero hacer énfasis a un elemento que es muy importante para nosotros. Y justamente lo que llamamos el término, ¿no?, epistemología. Quiero partir de este primer elemento que es muy importante. Ya, bueno, nos hemos saltado un poquito. Acá. Quiero partir de este elemento que es muy importante. ¿Qué entendemos por epistemología? Bueno, cuando hablamos de epistemología, nos referimos específicamente a una doctrina, ¿ya? A una doctrina que principalmente fundamenta a cada uno de los métodos dentro de lo que es el conocimiento científico. ¿A qué nos referimos con lo que es la doctrina que fundamenta los métodos del conocimiento científico? Es la base sobre la cual se estructura, básicamente, el proceso de utilización de los diferentes métodos que subyacen al entorno de la ciencia. No quiero hablar específicamente, primero quiero referirme a un aspecto general, a los métodos que se utilizan dentro del contexto de la ciencia y sobre los cuales se van a ir desarrollando procesos de utilización de estos métodos para poder generar conocimiento científico. Un elemento que es muy importante que tenemos que tomar en cuenta, cuando hablamos de conocimiento científico, pareciera que estamos hablando de algo muy macro, o un elemento tal vez muy general, y no es tanto así. Obviamente el conocimiento científico conlleva al uso del método científico por excelencia. Y cuando estamos hablando del método científico, pues nos referimos específicamente a la utilización de los diferentes métodos teóricos y métodos empíricos que se van propugnando dentro del contexto de la realidad investigativa. Es decir, nosotros hacemos ciencia a partir de la contrastación de estos dos elementos, lo teórico y lo científico. Si yo simplemente voy a aplicar el criterio teórico, entonces, o el método teórico en este caso, automáticamente estoy haciendo una investigación teórica, simplemente. Pero si yo voy a aplicar solamente el método empírico, estoy haciendo una investigación empírica. Entonces, fíjense, pareciera que existe un vacío específicamente cuando se aplica estos dos aspectos o estos dos métodos desde una perspectiva totalmente individual. Pero cuando correlacionamos estos dos, es decir, el método teórico con el método empírico, automáticamente nosotros estamos aplicando el método científico por excelencia.
Y por ende, al momento de hacer esa contrastación en la aplicación del método científico, pues estamos haciendo ciencia. Esa es la concepción real cuando nosotros tenemos que desarrollar un proceso de investigación. Si solamente lo dejamos en la base teórica, es una investigación teórica. Si solamente abordamos la base empírica, es una investigación empírica. Pero cuando correlacionamos estos dos elementos, automáticamente estamos desarrollando lo que es la utilización del método científico para poder hacer ciencia. Y esa es la perspectiva última, la ciencia, lo que nos interesa realmente a nosotros. ¿Cómo se hace ciencia? Contrastando lo teórico con lo empírico. No podemos basarnos específicamente en un aspecto unilateral y asumir el término teórico por un lado y científico, bueno, en este caso, y empírico por otro. Ambos nos van a permitir desarrollar el proceso científico. Por lo tanto, la epistemología, compañeros, es la doctrina, básicamente, de los fundamentos y métodos, en este caso, que asume el método científico para poder encaminar el proceso de la ciencia. A partir de acá, también surge un elemento que es muy importante, la famosa nociología, que se constituye, por ejemplo, en la teoría del conocimiento. Está aplicado principalmente a partir de la filosofía de la ciencia, pero eso un poquito no lo vamos a ver porque eso ya está más ligado al ámbito enteramente filosófico, ¿no? Lo que nos interesa es asumir el contexto de la aplicabilidad dentro del contexto de la economía. Pero es un elemento que tenemos que conocer. Para poder desarrollar la base científica, necesariamente tenemos que asumir la teoría del conocimiento, porque este va a permitir desarrollar múltiples aspectos que van a permitir, como fin último, alcanzar un determinado conocimiento, pero que esté ligado a ese proceso dinámico que se genera a partir de la contextualización de la realidad. En este caso, a partir de la contextualización que se tiene dentro de un determinado fenómeno problemático, ¿no? Bien, ahora, a partir del contexto epistemológico y a partir de lo que es la nociología como teoría del conocimiento, etcétera, ¿no? Asumimos diferentes enfoques paradigmáticos y acá es un elemento que tenemos que tomar muy en cuenta. La economía como tal, y así como todas las ciencias económicas, abraza una corriente muy particular dentro de lo que es el enfoque paradigmático dentro de la ciencia, ¿no? Y uno de esos elementos basados en el enfoque paradigmático que la economía principalmente asume, ¿no?, es principalmente el positivismo, aunque ahora ya no se habla de un positivismo puro, se habla de un post-positivismo, un neopositivismo, etc. Pero, ¿qué implica el positivismo? Esta ha sido la base para el cual se han ido desarrollando los múltiples accionares dentro de las diferentes áreas del conocimiento y cómo han desarrollado sus procesos de investigación. Hablamos justamente de lo que es el positivismo, compañeros, del positivismo a partir del criterio totalmente inductivista. ¿A qué me refiero con inductivista? El positivismo asume el método inductivo por excelencia, ¿no? Dicho de otra forma, principalmente se basa en la concepción empírico-lógica de la realidad, que en este caso principalmente da lugar a poder visualizar el problema, pero desde una perspectiva interrelacionada con el contexto, ¿no? Principalmente es el de poder precisar la probabilidad de una ley o teoría. Es decir, cuando nosotros asumimos la concepción inductiva, estamos asumiendo la lógica de que a partir del criterio, en este caso del hecho desfragmentado, en elementos totalmente sintéticos o particulares, la unión de cada uno de esos elementos particulares nos va a permitir a nosotros analizar un elemento macro, que en este caso se constituye el objeto de estudio y por ende el fenómeno problemático de una determinada realidad. Por lo tanto, estamos asumiendo de que se puede precisar la probabilidad en función de poder hacer esa inducción, ¿no?, asumiendo de que se constituya ya sea en una teoría o en algún momento en una ley, ¿no? Esa es sobre la base sobre la cual se ha fundamentado la ciencia. Pero posteriormente se concibe al positivismo lógico, en este caso, como una forma totalmente extrema de empirismo, cuyo problema metodológico principal era el inductivismo. Y es cierto, y ese es un elemento que también se toma en cuenta dentro de la concepción de la ciencia. Miren, hay algunos que han dejado, digamos, esta concepción del positivismo por el simple hecho de que la concepción totalmente atomista que este tiene en poder asumir la concepción cuantitativa pura para poder hacer la demostración de múltiples fenómenos que se presentan en el contexto de la realidad,
pues deja de lado algunos otros elementos que tal vez no son visibles en la realidad, pero que están presentes. Pero por el hecho de la cuantificación no se los asume como válidos, por ejemplo. Por lo tanto, ahí es donde va perdiendo específicamente una concepción real de su validez, ¿no? Ahí es donde se centran principalmente las ciencias exactas, por ejemplo, la matemática, la física, la química, es donde se inscriben básicamente bajo esta concepción. Y en algún momento dado, la economía también estaba centrado dentro de lo que es la concepción positivista, por el uso de la matemática, la estadística que se hacía. Pero a momento de que se ha ido concibiendo paulatinamente el concepto real de lo que es la economía como una ciencia social, fíjense, entonces se ha dejado de lado un poco la concepción puramente positivista. Y a partir de ese criterio se ha ido asumiendo otro tipo de enfoque paradigmático que obviamente lo vamos a ver dentro de un momento y que también lo vamos a discutir seguramente, ¿no? Bien, ese es un elemento que también quería tocar en esta primera parte. Bien, un elemento también que es muy importante antes de poder ingresar a la aplicabilidad misma de lo que es la economía y su base metodológica que aplica es justamente el famoso falsacionismo. ¿Qué implica el falsacionismo? Pareciera que viene del término falso y pareciera que fuera así, pero no es desde la concepción investigativa el término, o en este caso no es la forma de concebir el término falsacionismo. Este término ha sido planteado y analizado bajo la concepción que tiene Karl Popper, ¿no? Para Popper, el falsacionismo admite que la observación, ahí estamos hablando de un método empírico por excelencia que es la observación, es guiada específicamente por la teoría y que además la presupone. ¿A qué me refiero con el falsacionismo y hablando de la observación? La observación, para algunos teóricos que han ido desarrollando justamente la concepción nociológica de la investigación científica, asumen que es el método empírico por excelencia. Y es cierto, gracias a la observación nosotros podemos estar interrelacionados de manera totalmente abierta o general, ¿no? Pero en algún momento se habla de falsacionismo cuando esta observación es guiada en algún caso por la concepción teórica que también en un momento dado pues la presupone. ¿A qué me refiero? Es como si nosotros tuviéramos descrito o escrito algún tipo de información y nosotros con la observación directamente vamos a ir a corroborar esa información. Miren, estoy asumiendo el falsacionismo, estoy yo observando un determinado fenómeno, pero teniendo ya un estereotipo escrito que es justamente la concepción teórica. Por lo tanto, aquí surge justamente lo que es el falsacionismo. Y eso es lo que sucede en algunos casos en el contexto de la realidad. Al tener hechos teóricos que ya son sometidos a una contrastación, que ya son, por ejemplo, elegidos o sumidos al rango de ley, etcétera, nosotros tendemos un poco a poder, digamos, parcelar nuestra concepción investigativa de la generación de información a partir de la observación hacia ese hecho teórico, perdón. Por tanto, fíjense, no debe ser así. La observación se debe desarrollar de forma totalmente natural, porque este va a permitir conocer a gran escala lo que es la concepción real de un determinado fenómeno de investigación. Por lo tanto, si nosotros vamos a ir a falsear la información en base de que algo ya está predeterminado o prescrito en la concepción teórica, automáticamente estamos falseando esa información. Entonces, ahí se habla justamente del famoso falsacionismo que lo estudia Popper, ¿no? Por tanto, se trata de una posición metodológica que considera las teorías e hipótesis como científicas si sus predicciones son falseables, lo que les decía hace un momento. Vamos a ver casi llegando al final de esta exposición, de que en algún momento la economía como ciencia básicamente se traduce no solamente en el planteamiento teórico de múltiples modelos, sino también se debe traducir en el poder validar cada uno de esos modelos, pero en base de la información que se presenta sin ningún tipo de tendencia, o en este caso, sin ningún hecho de tendenciar hacia el uso de un determinado modelo, sino que paulatinamente en función de que el investigador, conjuntamente el uso de instrumentos se van relacionando con la realidad, pues automáticamente va a ir saliendo el instrumento cuantitativo, ¿no? Mientras que el falsacionismo pareciera que nosotros agarramos un determinado modelo, y yo por utilizar ese modelo porque me gusta, automáticamente, pues yo voy a tendenciar a falsear la información. Ahí estoy haciendo uso del famoso falsacionismo y no es así.
¿no? En la realidad de la investigación científica, todo proceso de investigación va surgiendo a raíz del proceso de interrelación que tiene el investigador como sujeto cognoscente con el objeto del conocimiento, pero de manera totalmente natural. No tenemos que ir tendenciando a poder definir nuestra investigación hacia un determinado tipo de investigación, hacia un determinado enfoque de investigación. A medida que nosotros vayamos interrelacionando con el medio, con el contexto, con la realidad, con las unidades de análisis, etcétera, pues nosotros vamos a ir obteniendo básicamente la concepción real de qué tipo de investigación va a ser, de qué nivel de investigación, de qué enfoque de investigación vamos a asumir, etcétera, ¿no? Pero eso a partir de ese proceso de interrelación. Por eso es que es tan importante la concepción real que se tiene con respecto al contexto y al objeto de estudio, ¿no? Entonces, el famoso falsacionismo justamente está ligado a aquello, y lo ha estudiado bastante Karl Popper, que hasta ahora en la realidad podemos apreciarlo en unas investigaciones. Tratamos de tendenciar la investigación hacia resultados ya predeterminados, que no es justamente el aspecto que conlleva a un círculo virtuoso del conocimiento. Al contrario, si nosotros aplicamos esta concepción totalmente teórica que es el falsacionismo, pues estaríamos asumiendo la concepción de poder generar un círculo totalmente vicioso, y no es así. El conocimiento es totalmente dinámico y se genera en forma de espiral, ¿no? Ese es un elemento que tenemos que tomar en cuenta. Bien, la concepción relativista de la ciencia. Lo que plantea, por ejemplo, Kuhn, propone una nueva concepción teórica, ¿no?, sobre la evolución del desarrollo de la ciencia. Es decir, basa la aceptación de teorías dentro del campo de la ciencia bajo el consenso de la comunidad científica. Es decir, analiza la ciencia a partir de dos momentos muy importantes: la ciencia normal, por un lado, y lo que es la ciencia extraordinaria, ¿no? Bien, vamos a hacer énfasis a la ciencia normal. La ciencia normal está ligada principalmente al concepto de paradigma o enfoque paradigmático. ¿Y qué definen los paradigmas? Los paradigmas son definidos principalmente por diferentes acciones de índole científica que están totalmente reconocidas, ¿no?, y que en algún momento se constituyen en modelos que nosotros vamos a seguir para poder encaminar un determinado proceso de investigación, pero también que responde a un determinado fenómeno de la realidad o a una concepción fenomenológica de la realidad, ¿no? Y cuando estamos hablando específicamente de lo que es la ciencia, ¿no?, a partir de un contexto ya un poco más extraordinario, estamos asumiendo que este principalmente surge durante el proceso del término revolución científica. Aquí quiero hacer énfasis con la revolución científica. La revolución científica se constituye principalmente en un hecho dinámico, o en este caso en un hecho totalmente desfragmentado que se presenta en el contexto de la realidad, que deviene principalmente de lo que es una crisis paradigmática que es dominante en algún momento. Es decir, el cual, ¿no?, puede ser resuelta con un nuevo esquema o un nuevo estereotipo. Como la sociedad es tan dinámica, siempre estamos sujetos a diferentes paradigmas o enfoques y modelos que se presentan en nuestro contexto de la realidad. Hagamos una rememoranza en términos de la economía. Hace algunos años atrás, por 1980-85, nuestro país estaba sumergido en una crisis económica bastante fuerte, ¿no?, gracias a un determinado modelo económico, pero también a partir de lo que es diferentes tipos de consecuencias políticas principalmente, ¿no? Entonces, ese elemento nos permite analizar que en ese momento histórico nuestro país estaba asumiendo el criterio de un determinado modelo. Pero a partir de la concepción real de cómo va evolucionando la sociedad y principalmente la ciencia, este se ha ido desarrollando en función ya del uso de otros modelos. Fíjense, es decir,
paulatinamente, a raíz de que ha ido evolucionando la sociedad y principalmente han ido evolucionando sus necesidades, pues también han ido evolucionando la utilización de múltiples modelos. 1995 ingresa con bastante fuerza la concepción totalmente capitalista. Ahí podemos ver, por ejemplo, a Gonzalo Sánchez de Lozada y sus famosas medidas de capitalización de las empresas estratégicas, las empresas estatales. Fíjense. 2004-2006, cuando ingresa Evo Morales, ya entra con una nueva tendencia y la aplicación de un nuevo modelo para poder, obviamente, asumir una concepción diferente de la economía, ¿no? Y diferente de la concepción social, pero basado en un determinado precepto de tipo político-ideológico. Entonces, miren, ha ido evolucionando paulatinamente la concepción relativista de la ciencia, pero principalmente en función de cómo se ha ido dinamizando la sociedad en el contexto. Entonces, ahora que estamos viviendo un proceso de transición, fíjense, seguramente nuestra concepción real de lo que es la ciencia, pues va a asumir también otro modelo para poder potencializar la economía. Fíjense. Entonces, miren cómo va evolucionando la concepción relativa de lo que es la ciencia. Por eso es que no podemos asumir que un resultado que nosotros vayamos a obtener con un determinado proceso de investigación, pues está terminado. Al contrario, se constituye el inicio para poder desarrollar otro proceso de investigación. Y es justamente lo que nos quiere decir. La ciencia no es absoluta. La ciencia es una concepción totalmente relativa en función de cómo se va generando la dinámica que se vive dentro del contexto de una sociedad, ¿no? Ese es un elemento que tenemos que tomar muy en cuenta. Y justamente lo plantea esto Thomas Kuhn, ¿no? En el cual, por ejemplo, analiza, decíamos, a partir de la ciencia normal y la ciencia extraordinaria, cada uno de estos conceptos innovadores que ha vertido este autor. Por ejemplo, señala un elemento que es muy importante, ¿no? La dinamicidad de la ciencia es la base sobre la cual se van a ir construyendo los múltiples conocimientos que se tienen en la sociedad. Es decir, si la sociedad se queda estática, automáticamente el conocimiento también quedaría estático. Pero como la sociedad es dinámica y van evolucionando paulatinamente sus necesidades, pues se va acrecentando el conocimiento en función de dar respuesta a cada una de esas necesidades. ¿Y cómo damos respuesta a esas necesidades? Por medio de acciones de investigación. Entonces, ahí se asume principalmente la concepción totalmente relativista que tiene la ciencia al momento de responder a múltiples necesidades que se tienen dentro del contexto de la sociedad, ¿no? Ese es un elemento que tenemos que tomar muy en cuenta. Bien, vamos a entrar a la parte ya de la concepción metodológica de la economía y de las ciencias económicas. Bajo mi criterio, ¿no? Y obviamente, seguramente ustedes también van a tener su criterio. La economía es la base sobre la cual se han ido estructurando y formando las otras ciencias económicas, ¿no? A partir de lo que es la economía, pues se han ido desfragmentando las otras áreas del conocimiento y que en algún momento también se han traducido ya en lo que es una ciencia, ¿no? Pero la economía ha sido la base. Yo lo denomino a la economía como la madre de todas las ciencias. Así como la filosofía se constituye en el padre de todas las ciencias, de todas, ya sea ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias prácticas, etcétera, ha sido el padre de todas las ciencias, pues la economía se constituye en la madre de todas las ciencias económicas. A partir de acá se han ido desglosando ya en acciones mucho más específicas, las cuales en algún momento se han elevado ya al rango de ciencia, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sucede acá? La evolución metodológica de la economía principalmente se basa en una concepción que tiene una prehistoria y además una historia, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando específicamente de prehistoria, no me estoy refiriendo pues a ese hecho antiguo que se vivía hace tiempo, ¿no? No es así, sino se habla específicamente de que la economía en un determinado momento histórico de la realidad dentro del fenómeno problemático que subyace el entorno de la sociedad, pues ha ido asumiendo cierto tipo de acción metodológica, es decir, ha ido asumiendo cierto tipo de aplicación de métodos para poder entender su real concepción, ¿no? Por tanto, cuando se habla de esta concepción prehistórica, se inicia formalmente con las manifestaciones escolásticas a partir de lo que es
el siglo XI, ¿no? Y el siglo XIV principalmente con Santo Tomás de Aquino, ¿no? El cual analiza la concepción mercantilista dentro del contexto de la economía. A partir de lo que es el siglo XVI, el siglo XVIII, Colbert, Moon, Becker, etc., han traducido principalmente ya hacia la concepción metodológica de la economía, pero asumiendo un enfoque totalmente proteccionista de la comprensión, en este caso de la comprensión de la ciencia económica, ¿no? Posteriormente, por ejemplo, viene la fisiocracia en el siglo XVIII con Quesnay, ¿no? Que tradujo un esquema totalmente liberal de interpretación de la economía. Es decir, acá ya se dan los principios, ¿no? Los principios sobre los cuales se van a ir diseñando diferentes acciones que van a permitir entender la economía, pero a partir de diferentes contextos de la realidad. ¿Por qué? Porque ningún contexto, ¿no? Ningún contexto es igual. Se puede parecer, pero no es igual, ¿no? Por tanto, lo que se ha planteado en esta concepción prehistórica e histórica, ¿no? Es que ya, por ejemplo, se tiene que hacer uso de cierta concepción metodológica para poder entender la ciencia económica. Aplicar cierto tipo de métodos, técnicas, herramientas, instrumentos que van a permitir entender la concepción real de la economía, pero contextualizada a una determinada realidad, ¿no? Ese es un elemento muy, muy importante que tenemos que analizar. Entonces, fíjense, a partir de acá, metodológicamente, pues, ya se ha tratado de poder plantear múltiples aportes, ¿no? Que no simplemente han llegado a conformar un cuerpo teórico de análisis. Es decir, no simplemente se pretende formar un cuerpo teórico que pretenda responder a partir de la teoría a los múltiples problemas que se tienen en el contexto de la sociedad. No es así, sino más bien esa dinamización de la sociedad o ese proceso dinámico sobre el cual vive la sociedad, pues permite asumir cierto tipo de estilizaciones de la teoría, pero que en algún momento esas estilizaciones van a permitir responder a las necesidades que se tienen y que son reales dentro del contexto de la sociedad, ¿no? Entonces, acá no podemos asumir una concepción teórica, digamos, de hace siglos atrás y aplicarlo en el momento. Puede ser que algunos elementos de tipo teórico que en ese momento han sido tal vez aplicables y que ahora se pueden parecer, pueden llegar a aplicarse. Pero obviamente por la dinamización de la sociedad, pues tiene que asumir cierto tipo de estilizaciones esa concepción teórica que se ha planteado, ¿no? Entonces no podemos asumir a la teoría de forma tácita para poder implementarla y responder y resolver problemas que se tienen ahora en la realidad, ¿no? Más al contrario, se tienen que analizar primero las características que subyacen a ese fenómeno problemático que está viviendo la sociedad y buscar las herramientas necesarias que nos plantea por un lado la teoría, pero asumiendo la dinámica que se va desarrollando en la sociedad, ¿no? Es un elemento muy interesante y por eso es que, quería tocarlo justamente antes de poder también analizar un elemento que es también muy importante para nosotros, ¿no? Bueno, eso a partir de la concepción de la prehistoria. Pero como la economía es una ciencia totalmente dinámica, y se basa justamente en la dinámica de la sociedad, pues vamos a ver la metodología de la economía en el siglo XX, ¿no? Ahí está. ¿Cuál ha sido la principal concepción de la metodología de la economía del siglo XX? Fíjense, la principal prescripción metodológica es que la investigación científica en el ámbito de la economía, pues debería estar regido, pues, o dedicarse únicamente a lo que son las proposiciones empíricas y contrastables. ¿Qué es lo que nos quiere decir empírico-contrastables? A partir de contar con evidencias empíricas, fíjense, que en algún momento dado han sido, por ejemplo, la base para poder generar teoría, ¿no? Pues nosotros, como ciencias económicas, como economistas, ¿no? Tendríamos que asumir esa evidencia empírica para fundamentar un determinado hecho. Está bien, pero no nos olvidemos que ese contexto de la realidad sobre el cual estamos abordando cierto tipo de proceso de investigación, fíjense, conlleva elementos muy particulares que en algún momento tal vez difieren de esa evidencia empírica abstraída en algún momento, ¿no? En algún hecho, etc. Por tanto, nos puede servir como parámetro, sí, eso es lo correcto, pero no podemos asumirlo como tácito.
¿ya? Ese es un elemento que tenemos que tomar muy en cuenta. A veces pensamos que un modelo instituido en algún momento, por ejemplo, por decirles en España, en el Asia, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, pues lo traemos acá y lo aplicamos tal y como está, y ese es el error que hemos cometido históricamente, ¿no? Lamentablemente es así. Hemos agarrado los modelos que en algún momento han respondido a una determinada sociedad, y por lo que han respondido a esa sociedad, pues lo hemos aplicado acá en Bolivia. Miren, lamentablemente nosotros no estábamos preparados en algún momento para poder asumir ese tipo de modelos, etcétera. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha cometido un error. Por eso es que podemos ver algunos resultados totalmente, pues, desastrosos en algún momento, ¿no? Esos elementos son los que tenemos que tener muchísimo cuidado al aplicar la concepción metodológica de la ciencia económica. La economía es una ciencia totalmente dinámica, y esa dinamicidad que se cierne a partir de la concepción económica, pues debe permitirnos a nosotros asumir esa contrastabilidad empírica, esas evidencias empíricas que existen en los contextos de la realidad, pero no tiene que ser un hecho totalmente, pues, aplicable de forma tácita, sino esto tienen que ser totalmente contextualizados de acuerdo a las características que subyace a nuestro entorno de la realidad. Y bien lo decía, por ejemplo, este autor, Hutchison, ¿qué decía? ¿No? Estaba convencido de que el trabajo empírico en economía puede ser tan útil en la contrastación de los supuestos como en el de las implicaciones de las teorías. Es cierto, como decíamos hace un momento, tras existir múltiples evidencias empíricas, nosotros podemos tener cierto grado de certeza, ¿no?, de que la solución que estamos planteando para poder resolver un determinado problema, pues puede ser el más adecuado. Pero ojo, no tenemos que olvidarnos que todos y cada uno de los contextos de la realidad, ¿no?, principalmente en el ámbito económico, son muy particulares. Por lo tanto, nos puede servir como parámetro esa concepción totalmente empírica, contrastable, pero que tiene que ser totalmente también ajustable a nuestra realidad. Ese es un elemento que tenemos que tomar en cuenta. Esa es la metodología de la economía que se ha aplicado en el siglo XX, fíjense. Se han tomado en cuenta evidencias empíricas, proposiciones totalmente empíricas que han sido contrastables en algún momento y se las ha aceptado como, digamos, favorables para poder ser implementadas en algún momento dado. Pero la realidad nos muestra que cada contexto de la realidad es muy particular, es muy peculiar, por tanto, esas evidencias empíricas pueden responder en algún momento, pero con cierto tipo de caracterizaciones de acuerdo al contexto de la realidad, ¿no? Y eso es lo que se ha cometido, bueno, eso es lo que se ha ido haciendo a partir de la concepción metodológica, pero en el siglo XX. Ahora, en el siglo XXI es diferente, ¿no? Como ya tenemos mayor concepción y experiencia principalmente, pues ya analizamos las diferentes acciones que se van a aplicar, pero contextualizándolo específicamente a nuestra realidad. Por tanto, esa contrastación que nosotros desarrollamos dentro de la ciencia económica, pues nos permite ir paulatinamente asumiendo múltiples criterios mucho más amplios de nuestra realidad y ver de que para un problema pueden existir N soluciones. Y no simplemente asumir el criterio de que de esas N soluciones el más adecuado puede ser simplemente uno. Puedo asumir 2, 3, etcétera, pero de acuerdo a las características que asume obviamente el contexto de nuestra realidad. Y ese es un elemento importante. En el contexto económico real, pues, y ahora, principalmente en nuestra realidad, vamos a tener que asumir múltiples decisiones. No sabemos cuál va a ser la más correcta, pero ahí estamos nosotros para poder plantear cuál puede ser la más correcta. No estamos afirmando específicamente esta, sino cuál puede ser la más adecuada o la más correcta. Bien, la economía no es sino una caja de herramientas y la contrastación empírica mostrará no tanto si ciertos modelos son verdaderos o falsos, sino más bien si aquellos son o no aplicables a una situación tal, lo que les decía hace un momento, ¿no? Todos y cada uno de los modelos que se van utilizando en la realidad son diseñados para un determinado contexto, pero que en algún momento tal vez pueden responder hasta cierta medida para poder resolver un problema que tiene un contexto particular, pero que en algún momento tienen que sufrir cierto tipo de contrastaciones y adecuaciones, sí. Por tanto, los modelos, como dice, no tanto si ciertos modelos son verdaderos o falsos, ¿no?, sino que más bien aquellos son o no aplicables a una situación dada. Entonces tenemos que tener la capacidad nosotros como profesionales en ciencias económicas de poder definir en base del análisis de nuestra realidad cuál puede ser el modelo más adecuado
¿no?, que vamos a aplicar, pero conociendo también cuáles son las restricciones. Ese es un elemento que es muy importante. Por tanto, los modelos no se aplican porque uno quiere o el investigador quiere, sino los modelos se aplican en función de la información, pero principalmente de las características que tiene el fenómeno problemático. Bien, hemos terminado nuestra exposición. Agradecer a nuestro director del Departamento de Economía y Ingeniería Comercial, nuestro presidente de la Asociación de Docentes, a todos los colegas que han participado de manera totalmente comprometida en este ciclo de conferencias, seminarios que se lo ha hecho con muchísimo cariño para todos nuestros estudiantes, pero también para todos aquellos que deseen afianzar un poco más en el contexto de la realidad económica. Obviamente, esta primera experiencia se la ha hecho a nivel básico, ¿no? Vamos a tener seguramente mayor oportunidad de poder hacerlo de forma un poco más especializada, ¿no? Tomando en cuenta algunos otros parámetros mucho más específicos de la realidad económica, que lo hemos tratado de hacer de manera un poco general en esta primera instancia, pero ya vamos a ir pensando en cómo vamos a encaminar esto, ya tomando en cuenta algunas particularizaciones dentro de la ciencia económica, ¿no? Muchísimas gracias, agradecer a todos ustedes y realmente felicitar a nuestros compañeros estudiantes, porque eso nos demuestra realmente que no han perdido el ritmo de aprendizaje, ¿no? Eso nos muestra que cada uno de ustedes está con ese entusiasmo de seguir aprendiendo, conociendo un poco más. Esta información que se les está transmitiendo les va a servir para que se constituya en factor motivacional para que sigan investigando, indagando y profundizando en la concepción de la ciencia económica. Gracias, José, y gracias a todos, estimados compañeros.